¿Y si el hotel más lujoso del mundo se convirtiera de repente en una prisión? Un palacio de 5 estrellas, candelabros resplandecientes, interminables pasillos de mármol. Pero tras esas puertas doradas no se alojaban turistas. En su lugar había príncipes, ministros y multimillonarios, hombres de inmenso poder, despojados de su libertad, atrapados en jaulas de terciopelo. Cada sonrisa del personal ocultaba un secreto. Cada comida suntuosa podía ir seguida de un interrogatorio. El Ritz-Carlton de Riad, que en su día fue símbolo de riqueza y prestigio, se convirtió de la noche a la mañana en el escenario de una purga histórica. Y para los que estaban dentro, solo quedaba una pregunta. ¿Seguían siendo huéspedes o ya eran prisioneros? La noche en que el Ritz se convirtió en una prisión. 4 de noviembre de 2017. Riad. El cielo del desierto estaba oscuro, cargado de silencio, hasta que el zumbido de los helicópteros rompió la quietud. Sus luces barrían la ciudad, mientras los SUV negros circulaban a toda velocidad por bulevares vacíos, dirigiéndose a un único destino. El Ritz-Carlton, un palacio disfrazado de hotel, conocido por alojar a líderes mundiales, multimillonarios y estrellas de Hollywood. Su vestíbulo de mármol brillaba con candelabros dorados, un lugar donde el dinero y la influencia se mezclaban con café de calidad y acuerdos secretos. Pero esa noche estaba cerrado. Se pidió a los huéspedes que hicieran las maletas y se marcharan inmediatamente. Se cancelaron bodas, conferencias y banquetes sin previo aviso. El personal susurraba nervioso mientras los agentes de seguridad tomaban el control de las entradas. Al anochecer, las puertas de hierro del hotel se cerraron. Nadie entró. Nadie salió. Entonces llegaron los invitados. Una caravana de vehículos blindados entró en el camino de acceso. De ellos bajaron príncipes con túnicas blancas, ministros atónitos y algunos de los empresarios más poderosos del reino. No eran hombres corrientes, sino personajes famosos, hombres con fortunas multimillonarias, hombres que dominaban imperios petroleros, redes de medios de comunicación y fuerzas militares. Entre ellos se encontraba el príncipe Al-Walid bin Talal, uno de los inversores más ricos del mundo, con participaciones en Apple, Citigroup y Twitter. Otro era el príncipe Miteb bin Abdullah, antiguo comandante de la Guardia Nacional Saudí, un hombre que muchos pensaban que algún día podría gobernar el país. Atravesaron las imponentes puertas de cristal, pasando junto al personal, que se inclinó en silencio, pero sin sonreír. Les quitaron los teléfonos, despidieron a sus guardias, les arrebataron silenciosamente su libertad. Al principio, la confusión se apoderó del ambiente. Algunos pensaron que se trataba de una reunión convocada por el príncipe heredero. Otros supusieron que era una investigación temporal, o incluso una forma de custodia protectora. Pero a medida que pasaban las horas, la realidad se hacía más difícil de ignorar. Las opulentas habitaciones del hotel, que antes eran símbolo de comodidad, se convirtieron en celdas cerradas. El lujoso salón de banquetes se convirtió en una zona de espera, y los hombres que habían gobernado las empresas y los ministerios más ricos de Arabia Saudí se encontraban ahora deambulando por los pasillos dorados, susurrando entre ellos con incredulidad. Una pregunta resonaba entre ellos, una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Estaban allí como invitados de honor, o el Ritz-Carlton se había convertido en su prisión? El juego de poder del príncipe heredero. Detrás de las detenciones repentinas y los convoyes de medianoche se encontraba un hombre, Mohammed bin Salman. Para el mundo, era el joven heredero con una visión. Para las familias más poderosas de Arabia Saudí, era una tormenta que barría siglos de tradición. Nacido en 1985, Mohammed bin Salman, conocido por todos por sus iniciales, MBS, no estaba destinado a ser el príncipe más poderoso. Era el sexto hijo del rey Salmán, no el primero en la línea de sucesión, pero gracias a sus astutas maniobras y a la confianza de su padre, ascendió más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. En 2017, con solo 32 años, no solo era el príncipe heredero, sino también el ministro de Defensa y el presidente de los principales consejos económicos. Controlaba las palancas del poder que los miembros de la realeza más mayores y con más experiencia habían pasado toda su vida tratando de asegurar. Y sin embargo, sus ambiciones iban mucho más allá del palacio. MBS prometió una nueva Arabia Saudí, un país menos dependiente del petróleo, una sociedad abierta al turismo, el entretenimiento y las reformas modernas. Su programa, denominado Visión 2030, tenía como objetivo transformar el reino del desierto en una potencia mundial del futuro. Pero en su camino se interponía la vieja guardia, la extensa red de príncipes, ministros y magnates que se habían enriquecido y hecho poderosos bajo el sistema anterior. Muchos de ellos estaban al frente de compañías petroleras,
mandos militares o enormes fortunas. Algunos susurraban sobre sus propias ambiciones. Otros simplemente se resistían al cambio. MBS necesitaba demostrar que su autoridad era absoluta. Así que enmarcó su movimiento como una cruzada contra la corrupción. Afirmó que, a lo largo de décadas, se habían robado miles de millones de dólares al Estado saudí mediante contratos inflados, comisiones sospechosas y robos descarados. Según él, al detener a los responsables, estaba haciendo justicia. Para los saudíes de a pie, cansados de la desigualdad y el exceso, la campaña parecía un fuego purificador. Para los inversores y aliados occidentales, parecía la acción audaz de un reformista. Los periódicos lo aclamaron como un modernizador, sin miedo a romper con el pasado. Pero dentro del reino, los rumores se hicieron más fuertes. ¿Por qué los objetivos eran casi exclusivamente hombres que podían rivalizar con MBS en el poder? ¿Por qué tantos de ellos eran primos reales, magnates empresariales o influyentes líderes militares? Parecía menos justicia y más una purga. En el Ritz-Carlton, los detenidos lo comprendieron rápidamente. Al encerrarlos en habitaciones doradas, MBS no solo estaba recuperando dinero, estaba despojándolos de su independencia, silenciando voces que algún día podrían desafiarlo. El mensaje era inequívoco. Solo había espacio para un centro de poder en Arabia Saudí. Sin embargo, lo que realmente sorprendió al mundo no fueron las detenciones en sí. Fue lo que pronto sucedería tras las puertas doradas del Ritz, cuando el lujo se convirtió en miedo y el silencio en gritos. La vida dentro de la prisión dorada. Desde fuera, el Ritz-Carlton seguía pareciendo un palacio. Sus jardines estaban bien cuidados, las fuentes brillaban y el vestíbulo de mármol resplandecía bajo las imponentes lámparas de araña. Para un transeúnte, nada parecía fuera de lo normal, pero para los que estaban encerrados dentro, las apariencias no significaban nada. Los hombres que una vez gobernaron ministerios, comandaron ejércitos o controlaron miles de millones, ahora vivían bajo vigilancia constante. Se les confiscaron los teléfonos, se despidió a sus ayudantes personales y guardaespaldas. Incluso sus movimientos dentro del hotel eran vigilados por agentes de seguridad, vestidos de civil y oficiales militares apostados en cada pasillo. Sin embargo, la ironía era cruel. Su prisión parecía un sueño. Dormían en suites decoradas con cortinas de terciopelo y alfombras de seda. Cenaban platos de 5 estrellas, cordero con arroz, bandejas de fruta, postres espolvoreados con oro. Los camareros les servían con la misma elegancia y discreción que si aún fueran invitados de honor. Pero el ambiente en las mesas era tenso. Los susurros sustituían a las conversaciones. Los hombres que antes daban órdenes a miles de personas, ahora bajaban la voz, sin saber si la persona sentada a su lado podría delatar sus palabras. Cada tintineo de los cubiertos resonaba en el silencio. A algunos detenidos se les permitía pasear por los jardines por la mañana, pero siempre escoltados. Otros permanecían en sus habitaciones, con las cortinas corridas, esperando el inevitable golpe en la puerta. Porque más allá de las lámparas de araña y el mármol, había interrogatorios. Los funcionarios llegaban con documentos y exigían firmas. Las preguntas sobre riqueza, inversiones y cuentas secretas llenaban las horas. Para muchos, los interrogatorios se prolongaban hasta altas horas de la noche, bajo la dura luz de los fluorescentes, en habitaciones improvisadas, escondidas en las profundidades del hotel. El Ritz se había convertido en una jaula dorada, un lugar donde el lujo se envolvía en el miedo, donde hombres que antes tenían el mundo a sus pies ahora miraban fijamente los techos ornamentados, preguntándose cuánto de su fortuna o de su libertad sobreviviría a la purga. Y para algunos, la pesadilla no había hecho más que empezar, porque pronto los susurros de los interrogatorios darían paso a algo más oscuro. La noche de las palizas. Durante días, el Ritz-Carlton había sido una paradoja. En apariencia, la vida parecía casi serena. Las fuentes del patio seguían brillando, las lámparas de araña seguían resplandeciendo, y se servían comidas de 5 estrellas en bandejas de plata. Pero bajo el terciopelo y el mármol, el silencio era sofocante. Entonces, una noche, el silencio se rompió. Al principio, el cambio fue casi imperceptible. Los guardias comenzaron a marchar con mayor precisión. Aparecieron caras nuevas, hombres vestidos de civil, con expresiones más duras que las del personal pulido al que estaban acostumbrados los detenidos. Las puertas se cerraban antes. La suave música de piano del vestíbulo se silenció. Incluso el aire parecía más pesado. Y entonces comenzaron las convocatorias. Uno por uno, los detenidos fueron sacados de sus suites, no a las salas de conferencias ni a los salones dorados donde antes se habían celebrado las entrevistas. Esta vez, los escoltas los llevaron por escaleras traseras y ascensores de servicio. Desaparecieron en rincones ocultos del Ritz, espacios destinados al personal, cocinas o almacenes. Pero ahora se les había dado un nuevo uso.
Lo que ocurrió dentro de esas habitaciones nunca se reconocería oficialmente. Los relatos difieren, pero el patrón es escalofriantemente consistente. Horas de duros interrogatorios, presión psicológica implacable y, en algunos casos, violencia física destinada a quebrantar la resistencia. Hombres que en otro tiempo controlaron empresas multimillonarias, hombres que habían comandado ejércitos o formado parte de consejos reales, se vieron destrozados en habitaciones con paredes desnudas y luces brillantes. El objetivo no era obtener información, sino someterlos. Una persona con información privilegiada, que más tarde habló bajo el anonimato, lo describió con palabras que perseguirían para siempre a la purga. Esa fue la noche en que los gritos resonaron en el Ritz. Y esos gritos se propagaron, a través de las paredes de mármol, a través de los pasillos resonantes, hasta los oídos de los demás detenidos. Los príncipes sentados en sus suites se quedaron paralizados a mitad de frase. Los multimillonarios acostumbrados a dirigir salas de juntas se sentaron temblando en los bordes de sus sofás de terciopelo. El contraste era surrealista. Lámparas de araña de lujo arriba, el sonido del sufrimiento abajo. Al amanecer, el significado era inequívoco. La resistencia ya no se toleraba. Varios detenidos que se habían negado a ceder sus activos cedieron. Garabatearon firmas temblorosas en documentos que transferían empresas, cuentas bancarias, incluso palacios y jets privados al Estado. Lo que ocurrió esa noche fue más que un castigo. Fue un espectáculo. Una representación diseñada para enviar un mensaje que traspasara las paredes del Ritz y llegara a todos los palacios y salas de juntas del reino. Ni la fortuna, ni el nombre, ni el linaje podían protegerte de la voluntad del príncipe heredero. Cuando la luz de la mañana se filtró a través del atrio acristalado del hotel, el Ritz ya no parecía una prisión dorada. Se había convertido en algo mucho más escalofriante. Un palacio del miedo. Y sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante, porque el precio de la supervivencia no solo se mediría en susurros y moretones, sino en miles de millones de dólares, arrebatados en un tiempo récord. Acuerdos multimillonarios. Cuando los interrogatorios se hicieron más duros, el propósito quedó claro. No se trataba solo de castigar, se trataba de dinero. El Ritz-Carlton se había convertido en el escenario de la mayor transferencia de riqueza que Arabia Saudí había visto jamás, y quizás la más dramática de la historia moderna. Los funcionarios entraron en las suites con gruesas carpetas y contratos. Páginas y páginas con listas de empresas, acciones, escrituras de terrenos y cuentas en el extranjero. Algunos detenidos describieron el proceso como surrealista, una sesión de contabilidad celebrada en un hotel de lujo, salvo que las cifras representaban fortunas e influencias de toda una vida. La elección se presentó sin rodeos: cooperar y, finalmente, salir en libertad. Negarse y permanecer encerrado en la prisión dorada, sin saber si alguna vez saldría. Las sumas eran astronómicas. En solo unos meses, el gobierno saudí afirmó haber recuperado más de 100.000 millones de dólares en efectivo, activos y propiedades. Carteras enteras de empresas se cedieron de la noche a la mañana. Se confiscaron palacios familiares, algunos llenos de colecciones de arte valoradas en cientos de millones. El Estado se incautó de jets privados aparcados en aeródromos. Incluso yates de lujo que navegaban por el Mediterráneo cambiaron repentinamente de propietario. El príncipe Mitte bin Abdullah, que en su día fue comandante de la Guardia Nacional Saudí y que muchos pensaban que algún día podría reclamar el trono, se vio obligado, según se informa, a entregar más de 1.000 millones de dólares para su liberación. El príncipe Al-Walid bin Talal, el multimillonario cuyas inversiones abarcaban desde Apple hasta Citigroup y Twitter, fue presionado para que renunciara a gran parte de su imperio, aunque los términos exactos se mantuvieron en secreto. Pero más allá de los titulares y las cifras, estaba ocurriendo algo más simbólico. Generaciones de privilegios, construidos a lo largo de décadas de poder sin control, se desmantelaron en cuestión de semanas. Fortunas que antes garantizaban la intocabilidad fueron arrebatadas con una simple firma. Hombres que habían vivido por encima de la ley se vieron mendigando para conservar fragmentos de sus propiedades. Y, sin embargo, el gobierno lo presentó como justicia. Los funcionarios declararon que los activos recuperados financiarían hospitales, escuelas, infraestructuras y ambiciosos proyectos en el marco del plan Visión 2030 de MBS. Para los saudíes de a pie, muchos de los cuales estaban cansados de ver la riqueza concentrada en manos de unos pocos príncipes, la purga parecía un ajuste de cuentas largamente esperado. Para los inversores extranjeros, se presentó como una prueba de que Arabia Saudí se tomaba en serio las reformas. Pero dentro del Ritz, la historia era muy diferente. No había celebración por la reforma, ni sensación de justicia. Los acuerdos se hicieron bajo presión, los contratos se firmaron bajo coacción.
Todos los detenidos comprendían lo que había sucedido durante la noche de los golpes, y nadie quería pasar por lo mismo. Incluso los que firmaron salieron destrozados. Algunos fueron liberados después de semanas, otros después de meses. Muchos salieron visiblemente más delgados, más callados y cambiados. Habían perdido más que dinero. Habían perdido poder, influencia y el aura de invencibilidad que antes los protegía. Y para algunos, la liberación nunca llegó, porque, aunque se llevaron miles de millones, pronto se corrió el rumor de que el Ritz también se había cobrado vidas. Comenzaron a surgir rumores sobre hospitalizaciones secretas, muertes inexplicables y desapariciones permanentes, historias más oscuras de lo que cualquier balance financiero podría revelar. Las muertes y desapariciones ocultas. Para la mayoría de los detenidos, la liberación tuvo un precio, que se calculó en miles de millones. Pero no todos salieron del Ritz. Desde el principio, los pasillos dorados se llenaron de rumores sobre algo más oscuro. El personal que permaneció en el hotel habló de detenidos que desaparecían repentinamente de sus suites. Algunos nunca volvieron a ser vistos. Otros reaparecieron días después, cojeando, debilitados o confinados a sillas de ruedas. El Ritz, con sus brillantes candelabros y alfombras de terciopelo, se había convertido en el escenario de secretos que nadie se atrevía a contar en voz alta. Una de las historias más escalofriantes proviene de los informes sobre detenidos que fueron trasladados, bajo fuerte vigilancia, a hospitales de Riad. Allí, los médicos trataron discretamente fracturas, lesiones internas o traumatismos inexplicables. Los pacientes ingresaron con nombres falsos, sus habitaciones estaban vigiladas. Pocos llegaron a conocer su verdadera identidad. Los periódicos internacionales comenzaron a recoger fragmentos de la historia. Funcionarios anónimos afirmaron que al menos 17 detenidos necesitaron hospitalización durante la purga. Algunas fuentes sugirieron que la tortura había ido demasiado lejos, provocando lesiones graves y, en algunos casos, la muerte. Pero dentro de Arabia Saudí, la verdad quedó enterrada. Nunca se publicó el número oficial de muertos, no se reconoció a los desaparecidos. Las familias quedaron en silencio, temerosas de hacer preguntas. Presionar demasiado era arriesgarse a convertirse en blanco de las represalias. Un nombre apareció repetidamente: el general de división Ali al-Qahtani, ayudante de un príncipe prominente. Según se informa, fue arrestado durante la purga y murió posteriormente bajo custodia. Los relatos describían que su cuerpo mostraba signos de maltrato cuando fue devuelto a su familia, pero los detalles fueron rápidamente ocultados. Su muerte se convirtió en un símbolo de lo que muchos sospechaban, pero no podían probar: que el Ritz no solo era una prisión, sino también un lugar de peligro mortal. Incluso para los que sobrevivieron, las cicatrices eran profundas. Algunos príncipes, antes seguros de sí mismos e intocables, salieron visiblemente debilitados. Otros parecían sombras de sí mismos, cautelosos y sumisos. Y luego estaban los que nunca más se volvieron a ver en público, hombres que antes gobernaban imperios y que ahora habían desaparecido de la vista como si nunca hubieran existido. El misterio no hizo más que crecer con el tiempo. ¿Estaban muertos? ¿Estaban silenciados bajo arresto domiciliario? ¿Habían firmado acuerdos tan vinculantes que nunca más podrían hablar libremente? Las respuestas siguen ocultas, encerradas tras los muros del palacio. La purga del Ritz-Carlton no se trataba solo de riqueza. Se trataba de poder y de la demostración absoluta del mismo. Al silenciar, hacer desaparecer o borrar incluso a unos pocos, Mohammed bin Salman envió un mensaje a todos. Ninguna posición, ninguna fortuna, ningún título podía garantizar la seguridad. Así, el hotel que en su día acogió bodas, galas y cumbres internacionales pasó a ser recordado por algo completamente diferente. Un lugar donde los salones dorados ocultaban sombras y donde la línea entre la justicia y el miedo se difuminaba en el silencio. Pero más allá de las paredes del Ritz, la purga tuvo consecuencias mucho mayores que los miles de millones de dólares o los príncipes desaparecidos. Reestructuró el equilibrio de poder en Arabia Saudí y señaló al mundo que el príncipe heredero estaba dispuesto a gobernar por cualquier medio necesario. ¿Qué significa la purga del Ritz para Arabia Saudí? Cuando se reabrieron las puertas del Ritz-Carlton, Arabia Saudí ya no era el mismo país. En solo unas semanas se habían incautado miles de millones, se habían desmantelado fortunas y se había humillado a dinastías. La purga no solo había arrebatado dinero, sino también el delicado equilibrio de poder que había definido al reino durante décadas. Durante generaciones, Arabia Saudí no había sido gobernada por un solo hombre, sino por el consenso entre cientos de príncipes. Cada uno de ellos tenía influencia sobre el petróleo, el ejército o vastos imperios financieros. Existían rivalidades, pero se gestionaban discretamente tras los muros del palacio.
Ningún príncipe se atrevía a desafiar la red de poder que mantenía unida a la familia real. Pero Mohammed bin Salman destrozó ese sistema de un solo golpe. Al encerrar a sus rivales en el Ritz, eliminó el antiguo modelo de consenso. El poder ya no se compartía, se centralizó en él, y el mensaje era inequívoco. Los príncipes que antes se creían intocables, ahora comprendían que sus nombres y fortunas no podían protegerlos. Los multimillonarios que habían construido imperios en todos los continentes se dieron cuenta de que, en una sola noche, todo podía serles arrebatado. Los ministros y generales vieron que la lealtad no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. El Ritz se había convertido en algo más que una prisión. Era un símbolo de autoridad absoluta, donde el lujo y el terror chocaban bajo lámparas de cristal. Un símbolo de una nueva Arabia Saudí, donde el príncipe heredero no gobernaba por consenso, sino por miedo, riqueza y control indiscutible. A nivel internacional, la purga envió señales contradictorias. Algunos inversores aplaudieron la represión de la corrupción, imaginando una Arabia Saudí libre de contratos inflados y acuerdos ocultos. Otros se alarmaron, susurrando que la estabilidad del país dependía ahora por completo de la voluntad de un solo hombre. Los aliados veían en MBS tanto a un reformador audaz como a un hombre fuerte despiadado, una contradicción que persiste hasta el día de hoy. Dentro del reino, el efecto fue inmediato. La antigua élite guardó silencio. La nueva generación de empresarios, políticos y militares juró lealtad directamente al príncipe heredero. Los ciudadanos de a pie, aunque intrigados por las promesas de reforma, también asimilaron la advertencia. Si los príncipes y los multimillonarios podían ser arrastrados a una prisión dorada, ¿qué posibilidades tenían los demás? La purga del Ritz-Carlton marcó el comienzo de una nueva era. Una era en la que la disidencia podía ser aplastada de la noche a la mañana y en la que ni siquiera el lujo podía ocultar el frío del miedo. Y así, la pregunta sigue siendo, ¿fue esto justicia? ¿Una limpieza de la corrupción? ¿O era algo completamente diferente? Una advertencia a Arabia Saudí y al mundo de que el poder estaba ahora en manos de un solo hombre. ¿Y solo de él? La purga del Ritz-Carlton fue más que un arresto, más que un escándalo. Fue un punto de inflexión. Un palacio de lujo transformado en una fortaleza del miedo, donde multimillonarios entregaron sus fortunas. Y los rivales desaparecieron en el silencio. Y si pensabas que esto era impactante, espera a ver lo que ocurre dentro de una prisión mixta y la pesadilla que aguarda en la prisión más brutal del mundo.